Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este foro de omnicanalidad. Vamos a hablar un poco acerca de cómo una arquitectura integrada transforma experiencias. El día de hoy estamos Adrián González, por parte de Mense, es nuestro Service Specialist. Está con nosotros también Jaime Bravo de Avera, es CX Manager. Está Alexander Díaz de Grupo AXO, que también es coordinador de CX. Y vamos a hablar de cómo tener totalmente integrada toda la arquitectura de tu empresa hace que se logre la omnicanalidad y que las experiencias tanto de la empresa como del cliente puedan ser mucho mejor y se aproveche, se haga eficiente todo el proceso y todos los recursos que tenemos. Hablemos primero un poco acerca de lo que como Mense hemos implementado, somos y de qué manera ayudamos a las empresas a poder lograr esto. Nuestra misión es acercar lo último en tecnologías a los vendedores de toda América. Escuchamos sus necesidades específicas, desarrollamos e implementamos las soluciones que van a medida de cada empresa y esto es para que resuelvan cualquier tipo de desafíos digitales. Nuestros servicios comprenden desde desarrollo de e-commerce, en donde pues nos acoplamos a las plataformas de venta online 100% a la medida de la empresa. Integramos con cualquier otro tipo de sistema como Vitex, Magento, Shopify, WooCommerce y otros. Hacemos integraciones 360 en donde desarrollamos todo tipo de integraciones adaptadas a las necesidades específicas de cada negocio, trabajando desde CRM, WMS, ERPs, sistemas de facturación, sincronizamos catálogos, etcétera. También hacemos hosting en donde alojamos cualquier plataforma de venta online en nuestra infraestructura, especialmente diseñada para el comercio electrónico, chatbots, somos partners oficiales de Centrival, uno de los mejores chatbots con inteligencia artificial, de las más avanzadas, especialmente desarrollada para e-commerce. Realizamos implementación en múltiples canales. Somos igual partners principales de Zendesk, en donde implementamos justo Zendesk para que puedan brindar mejor experiencias a sus compradores, las empresas, adaptando los flujos de trabajo, desarrollamos cualquier módulo necesario para integrarlo con otros sistemas. Dentro de Mercado Libre hacemos de los plugins más especializados con nuestra integración justamente de Zendesk con Mercado Libre, donde podemos resolver absolutamente todas las preguntas y servicio al cliente, mensajes, reclamos, reseñas o cualquier integración con Mercado Libre. A través de Mense hacemos que las herramientas digitales se adapten a las necesidades de cada e-commerce, logrando sinergia entre el día a día entre las empresas y los clientes. Tenemos más de 10 años de experiencia, estamos en toda América, más de 8 países y más de 56 empresas ya confían en nuestras soluciones. Entonces, vamos a hablar justamente de cómo Mense ha llevado a tener casos de éxito justo con Avera y con AXO y de cómo hemos desarrollado todo esto que les he comentado anteriormente. Sí, bueno, nosotros estamos aquí porque en diferentes ocasiones ya hemos implementado distintas plataformas dentro de las empresas en las que hemos estado. Actualmente los tres nos encontramos trabajando en diferentes empresas, pero en cierto momento todos coincidimos en una empresa. Empezamos ahí a plantear ciertas estrategias y pues nos funcionaron bastante bien. En realidad tuvimos bastantes resultados dentro de estas diferentes implementaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo. En realidad ha sido un proceso bastante largo. Tenemos de conocernos aproximadamente 6-7 años ya, en donde desde la parte de la operación de Privalia, que fue donde empezamos a trabajar, pues bueno, llegamos a encontrarnos distintos retos dentro de esta operación. Acá pues muchas veces no teníamos como una operación centralizada dentro de toda la infraestructura que teníamos en ese momento. El primer reto que estábamos buscando mitigar o definir cómo solucionar es la omnicanalidad, el centralizar todos los canales de contacto de la plataforma en una sola plataforma omnicanal. Pasamos por varios retos, pasamos por varias diferentes situaciones dentro de Privalia hasta que decidimos usar la plataforma de Zendesk
Empezamos de ahí a empezar a montar diferentes canales de atención, empezar a montar procesos, diferentes métricas que nos daban visibilidad, pero ahí me gustaría, Jaime, un poquito que nos contaras cómo fue tu experiencia inicial dentro de Privalia y cómo empezamos con todo este tema de la implementación. Bueno, ahí en el tema de Privalio un reto bastante interesante, ¿no? Donde iniciamos principalmente con una plataforma unicanal, ¿no? Donde solamente recibíamos issues que se le llamaban en ese entonces issues a través del CRM interno de la empresa, ¿no? A lo largo del tiempo que estuvimos ahí, algo que nos percatamos justamente era que nuestros clientes solicitaban tratar de contactarnos no solamente a través de correo electrónico o a través de un formulario que teníamos dentro de la página web, ¿no? Sino que ya nuestros clientes nos exigían ya poder tener un contacto más amplio en todo este tema de la plataforma, ¿no? Entonces, un reto bastante interesante, ¿no? Donde justamente de la plataforma unicanal empezamos a realizar y a plantear estrategias para que nuestros clientes pudieran tener una conversación más fluida, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde empezamos a aventurarnos en todo este tema de buscar una plataforma unicanal, ¿no? Y bastante interesante y divertido, ¿no? Que conlleva todo este tema de la omnicanalidad, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, bastantes retos muy interesantes. Sí, creo que acá principalmente el tema que veíamos mucho en todo esto era no solamente el tema de la unificación de canales, sino en ese momento teníamos una plataforma que se llamaba Sacarino, que nos ayudaba bastante a centralizar toda la información de todas las áreas en una sola plataforma. Entonces acá, si se acuerdan, veíamos todo el tema de logística, temas de finanzas, prevención de fraudes, todo dentro de una misma plataforma. Entonces era mucho más sencillo poder hacer esta centralización de contactos y esta solución de diferentes casos que nos reportaban a través de esta plataforma, porque en realidad mucho de lo que trabajamos era a partir de tickets. Entonces, estos tickets empezaban a fluir entre diferentes áreas a través de una misma plataforma, lo cual permitía medir tiempos de respuesta, tiempos de resolución, saber en qué área estaba detenido cada uno de estos casos. Entonces, nos daba bastante visibilidad de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Tú, Alex, recuerdas algo de los primeros pasos de Privalia? Yo llegué ya posterior a que estaban implementados, estaban ustedes ya integrados en el equipo, y lo que me tocó fue esta transición de tener un CRM que nos diera un poquito más de acceso y de métricas. Creo que es lo más importante, porque al tener nosotros en un sistema un poquito amplio en el tema de la información que nos podía dar, no detectábamos estas incidencias o un patrón dentro de cada una de las issues de cada uno de los clientes. Entonces, al tener nosotros ya un CRM, como bien menciona Zendesk, nos empieza a robustecer un poquito más el análisis, ¿no? Los dashboards, y empezamos a detectar qué nos empieza a adolecer en el journey de cada uno de los clientes y cómo empezamos a reducir estas incidencias. Sí, sí, exacto. Justo los primeros pasos que dimos con Zendesk fue empezar a medir diferentes métricas en cuanto a diferentes tipos de casos, ya sea por proceso, por canal, por, no sé, tiempos de resolución, tiempos de respuesta. Inclusive después de esta implementación y el tener todos los canales de contacto centralizados, pudimos empezar a ver disminución de diferentes KPIs, como un NPS, subirlo hasta en cierto momento 60 puntos de NPS, tiempos de respuesta menores a 30 minutos, tiempos de resoluciones de 7 días máximo promedio. Muchos de los casos podíamos resolverlos inclusive en menos de 24 horas, justo por esta integración que podíamos tener dentro de los diferentes sistemas y plataformas. Tuvimos esta etapa en Privalia en donde teníamos esta, ¿cómo decirlo?, estabilidad dentro de la operación, en donde todo ya fluía de cierta manera, ya no era buscar cómo solucionar problemas, sino cómo mejorar lo que teníamos. Ya estábamos en una parte en donde esa estabilidad que teníamos hacia afuera veía o transmitía un CX estable y un CX listo con métricas, con información, con visibilidad hacia la empresa en las diferentes encuestas.
NPS nos daba mucha visibilidad de qué es lo que estaba sucediendo y todo esto también se centralizaba dentro de Zendesk. Extraíamos la encuesta, de ahí contactábamos a los clientes incluso para tener más detalles de qué había sucedido en algunos detractores y de ahí pues traer más insights a todas las áreas y a todas las diferentes manos que trabajaban dentro de Privalia para poder seguir mejorando distintos procesos. Entonces, esto se cruza con diferentes sucesos dentro de Grupo Axo, que es la compra de Privalia y la pandemia. Entonces, aquí quieren platicarnos un poquito. Y aquí, por ejemplo, la importancia, justo como dice Alex, de las métricas, ¿no? En empresas tan grandes como Grupo Axo, que bueno, fue quien absorbió Privalia, la importancia de tener unas métricas sanas y de conocer esas métricas. Entonces, parte de la implementación que como mencioné ofrecemos es eso, llevarlos de la mano para que puedan conocer justamente qué es lo que les duele y sobre eso trabajar. Entonces, contamos con esas tecnologías que te pueden ayudar a que resuelvas todos estos problemas. Exacto. Muchas gracias, Blanca. Sí, o sea, en ese tema de la pandemia fue un reto bastante interesante. No creo que solamente para Grupo Axo, sino para todo el tema del e-commerce a nivel Latinoamérica, ¿no? Y cómo lo vivimos nosotros desde este lado y tras bambalinas, pues bueno, o sea, fue un boom de contactos increíble, o sea, llegamos a tener más de 40,000 contactos esperando una respuesta y justamente este tema de la omnicanalidad en la plataforma de Zendesk fue punto clave para poder brindar una respuesta ágil, ¿no? Llegó un punto donde los clientes también cayeron en este tema de desesperación para saber dónde estaba su pedido, etcétera. Entonces, realmente la plataforma nos ayudó bastante a poder controlar ese boom y esa crisis que vivimos en ese momento. Sí, exacto. De hecho, cuando empieza todo esto, pues dentro de Axo empiezan a cerrar diferentes tiendas por el tema de la pandemia, empieza esta premura de buscar alternativas de venta dentro de diferentes plataformas o diferentes alternativas y pues justamente está esta parte de e-commerce que 1 o 2 meses antes de que empezara la pandemia, Grupo Axo compra Privalia y es donde empiezan como a tomar las mejores prácticas de Privalia para replicar todo esto en Axo y pues no detener como todo el flujo de venta que ya se traía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En primera, el boom de contactos dentro de Privalia fue inmenso. Eran recibir aproximadamente 20,000 contactos en una sola semana para una operación de 12, 13 personas, que era súper complicado de mantener, que bueno, hasta este punto Zendesk nos ayudó bastante a tener control de todos estos contactos, el tener visibilidad de los procesos nos daba bastante claridad de todo lo que estaba pasando y pues de cierta manera tuvimos este control. El reto principal no fue tanto el aumento de contactos en Privalia porque podíamos tenerlo bajo control. El tema fue que al momento de abrir estas nuevas tiendas o estas alternativas en e-commerce, Grupo Axo empieza a buscar alternativas de cómo llevar esta operación. Entonces mucho Privalia ya estaba haciéndolo de cierta manera estable. Axo empezaba a arrancar toda la parte de e-commerce, pero no tenían esta parte de centros de contacto, un área de CX establecida. Entonces ya empezaban a tener casos en donde las empresas no tenían muy claro el tema de logística, el tema de contactación, el tema de por qué motivos. Entonces es donde voltean a ver a Privalia, hicieron como toda la parte de la planteación de cómo, el planteamiento de cómo pudimos llevar la operación. Y pues bueno, se toma la decisión de que el equipo de Privalia sea quien ahora va a llevar toda la operación de Grupo Axo. Entonces empezamos a buscar alternativas de cómo poder tener esta operación en marcas en donde al inicio de la pandemia, 1 o 2 semanas, ya teníamos marcas con 50,000 contactos pendientes desde hace una semana por resolver en 3 días y tiempos de entrega súper saturados por las mensajerías y miles de pedidos por entregar. Entonces, ¿tú te acuerdas de algo de eso, Alex? Sí, ahí lo que decía Jaime, creo que a todos nos agarró con las manos en la puerta cuando vino lo de la pandemia y para muchos negocios pues, se les cerró una puerta, pero para otros se les abrió una ventana. El tema de los cimientos que se construyeron en Privalia respecto a la arquitectura, esto dio oportunidad al momento de integrarnos nosotros a Axo, que su Customer Experience de lo que ya se desarrolló en Privalia, cómo empezar a permear las demás marcas. Como bien mencionas, de repente tenemos un volumen muy alto por cada una de las marcas, por recontactos, por incidencia, falta de
de información de qué estaba pasando con su pedido, y al momento de nosotros poderlo cargar al CRM nos da oportunidad a empezar a estandarizar, a replicar estas buenas prácticas que estaban haciendo en Privalia. Exacto. Sí, creo que justo mucho de esto fue empezar a definir qué es lo que íbamos a hacer y bueno, obviamente teníamos una operación pequeña en Privalia que no iba a soportar un volumen de contactos tan alto para, ¿cuántas marcas fueron, Alex? ¿16? Fueron primero 11 marcas. 11 marcas y después se fueron sumando poco a poco. Poco a poco y llegar al punto de tomar en consideración a un BPO que nos ayudara a tercializar este servicio porque era demasiado el volumen. Exacto. No podíamos soportar el volumen de todas las operaciones, ya traíamos un volumen muy alto en Privalia, traíamos también un volumen muy alto en diferentes marcas de casos pendientes, de contactos pendientes en muchos de los escenarios que tenía cada una de las marcas. Entonces se empezaron a buscar alternativas para tercerizar el servicio, como dice Alex. Empezamos pues un nuevo reto, ¿no? Ya la operación en Privalia estaba establecida, entonces cada uno tomó diferentes roles. La parte de Jaime se encargaba de seguir operando dentro de Privalia para no perder esa estabilidad. Alex estaba como viendo toda esta parte del BPO, haciendo como estas búsquedas en diferentes alternativas y pues bueno, yo estaba haciendo documentación de procesos, cómo aterrizar a la plataforma. Entonces, estábamos haciendo una transición en medio de la pandemia, incluso en otro estado, porque el call center estaba en un estado distinto en el que estábamos. No podíamos viajar, todo fue a distancia. Capacitamos de inicio, no sé si recuerdas que teníamos un ejército de personas trabajando para todos los contactos, quedan más de 100 personas tratando de solventar todo este tema de contactos. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes toda esta transición? Pues fue un reto muy grande, pero creo que ayudó mucho, repito, el tema de la arquitectura que tenemos. Como bien mencionas, fue a distancia y como ya tenían bien mapeado todos los procesos, el tema simplemente era replicarlo, ¿no? Al tener una excelente arquitectura de cómo atender al cliente, cómo entender la issue y cómo darle solución, y como bien mencionas, tener First Contact Resolution de estas interacciones, nos empieza a ayudar mucho a robustecer la experiencia, aún con problemas o con issues in-house, ¿no? Que como bien mencionas, cada uno de nosotros y adicionales al equipo, estamos viendo totalmente un caos, pero la experiencia del cliente no se vio mermada. Exacto, exacto. ¿Y tú, Jaime? ¿Cómo lo viste? Sí, creo que el planteamiento de la estrategia omnicanal que se planteó en un principio ayudó en demasía, ¿no? Como lo mencionan ustedes ampliamente, o sea, justamente teníamos un reto bastante fuerte a mi punto de vista, ¿no? Porque veníamos de una transición, veníamos post pandemia, veníamos de varios insights que teníamos anteriormente. Sin duda la estrategia omnicanal dio ese push justamente para poder lograr que no mermara la experiencia del cliente, como dice Alex, ¿no? Pero sobre todo que también pudiera dar tranquilidad in-house, ¿no? Como dice Alex. Creo que fue un reto bastante interesante en ese aspecto. Sí, exacto. De hecho, creo que muchos de los retos que tuvimos en ese momento fue dar resultados rápidos a los directores de cada marca. Algo que pasaba era que, bueno, tras la pandemia, tras el cierre, todos los clientes estaban súper desesperados por recibir sus pedidos, por tan siquiera saber qué estaba pasando, cuando a lo mejor una operación que estaba arrancando no tenía el volumen para soportar tantos pedidos, tantos envíos a diferentes estados. Entonces, recuerdo en cierto momento que inclusive una de las marcas que teníamos tenía ya un volumen de contactos súper alto, no sabían cómo cerrar contactos duplicados, cómo empezar a trabajar todo este tema. Entonces, Zendesk nos ayudó bastante a poder hacer una estrategia de mitigación en donde a los clientes les decíamos, ¿sabes qué? Estamos súper atorados, ayúdanos a dar seguimiento a tu caso puntual, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? No sé, ciertos días recibimos ciertos tipos de contactos, o vuélvenos a escribir tu caso porque pues tenemos tantos que ya se nos perdieron. Entonces, de estas maneras pudimos como empezar a dar seguimiento a todos los contactos que teníamos a través de esta plataforma que, bueno, nos ayudaba bastante en realidad. Ellos estaban cerrando contactos uno por uno, viendo correo por correo. Recuerdo que nos tocó trabajar de madrugadas muchas veces, cerrando estos contactos en donde en 4 o 5 horas lográbamos hacer más rápido el trabajo que las marcas en semanas, en meses no habían podido empezar a solucionar.
Entonces, justo el empezar a tener toda esta arquitectura ya montada en Privalia, replicar la AXO fue muy sencillo, tener el conocimiento de la herramienta, tener el conocimiento de procesos. El siguiente reto que nos encontramos fue ya una estabilidad, ya podíamos operar de alguna manera con los procesos de AXO, pero tuvimos un cuello de botella. Todo se centralizaba en una sola área o en una sola persona y no podíamos tener contacto con los demás para que un caso fluyera. Ya teníamos respuesta a esos 50,000, 60,000 casos, pero ahora todos esos los mandábamos con una sola persona y se volvían a atorar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscar pláticas con el equipo de mejora continua, empezamos a buscar alternativas con todas las áreas, a tener sesiones de war rooms, no sé si se acuerdan que entrábamos horas a esas sesiones, para definir cómo iba a ser esta comunicación y ya no hacerlo a través de un correo, a través de una plataforma, a través de un Excel, hacerlo a través de la plataforma que manejábamos en ese momento, que bueno, AXO también se montó dentro de Zendesk, y así el ticket podía fluir entre las distintas áreas y teníamos visibilidad de todo. No sé, una marca tiene 10,000 contactos. 3,000 están en CX, 2,000 están en logística, 3,000 están en finanzas y en cada una de estas áreas están para un proceso de reembolso, para un proceso de facturación, tienen tantos días en esta área, tienen tanto tiempo de respuesta, sus SLAs, no sé, tienen que responder logística en 24 horas y actualmente tienen un tiempo de respuesta de una semana. Entonces, ¿qué hacemos para empezar a disminuir ese tiempo de respuesta de las áreas internas? Entonces, ¿cómo fue para ustedes todo este tema del mapeo de procesos y montarlos dentro de la plataforma? Yo creo que lo difícil fue montarlos. Muchas veces nosotros como área, al ver un nuevo sistema, un nuevo proceso, mucho tiene que ver que no a veces queremos adaptarnos a ello, ¿no? Entonces, creo que el reto fue sumar a las áreas internas de AXO con la intención de poner al cliente en medio. Como bien mencionas, empezar a tener ya el journey de lo que está pasando de la issue de cada uno de los clientes y detectar dónde tenemos ciertos gaps de mejora, porque yo creo que esto no acaba, ¿no? Va a ir mejorando. Tenemos ahorita muchas cosas con el apoyo de Mense ahí en puerta de este lado. ¿Por qué? Creo que tenemos que desarrollar más con la intención de mejorar el self-service y el cliente entender que estamos ahí para ayudarle y nosotros empezar a optimizar estas incidencias con los clientes y los tiempos, creo que es esencial. Exacto. Sí, exacto. ¿Y tú, Jaime? ¿Cómo fue para ti la transición? Tú que estabas operando en Privalia y a lo mejor llegaste ya a un call center ya operativo con diferentes puntos, pero ¿cómo lo viviste tú? Creo que fue bastante interesante, o sea, coincido con lo que menciona Alex, es un reto, pero más allá que un reto yo veía como que un beneficio bastante amplio, ¿no? Donde veníamos de procesos completamente manuales, ¿no? A comenzar a realizar automatizaciones de procesos dentro de la misma plataforma, que obviamente esto pues nos daba mucha más visibilidad, teníamos una operación mucho más eficiente, teníamos respuestas mucho más rápidas, teníamos una mejor satisfacción del cliente, un mejor NPS, o sea, el trabajo tras bambalinas era bastante manual, entonces el costo-beneficio fue brutal. Exacto. Sí. Después de toda esta documentación de procesos, de buscar a diferentes áreas, empezar a mapear procesos dentro de las plataformas, pues bueno, vinieron todos los resultados, ¿no? La disminución en costos, la disminución en tiempos de respuesta, la mejora incluso en la infraestructura interna con la comunicación de diferentes equipos, fue bastante buena. Mayor control en reembolsos, porque recuerdan que al inicio tuvimos que reembolsar a muchos clientes sin saber si ya habían recibido el pedido o no, qué había pasado, porque no teníamos tanta visibilidad en realidad de lo que estaba pasando. Todo esto también tuvimos una mejora considerable en costos. En cuanto al BPO también logramos disminuir y estabilizar todo ese tema de contactos, empezando a implementar self-service y centros de ayuda funcionales. Pues bueno, ahora no sé si quieras contarnos justo esta parte de cómo estaba anteriormente, Alex, y hoy que tú estás en Grupo AXO, que sigues acá, ¿cómo se encuentra actualmente? Hoy creo que vamos muy bien. Como bien dices, hay una optimización en general de todos los KPIs, los SLAs, y creo que también, como bien mencionabas, en los costos. Hoy tenemos un 33% de lo que teníamos anteriormente en horas piso dentro de un contact center, y creo que la evolución de un help desk a un customer experience habla por sí solo, ¿no? Esta transición de no solamente somos un área donde vamos a
a atender tus incidencias, sino empezar a robustecer la experiencia del cliente, empezar a ver cuáles son los gaps que tenemos. Ahora, creo que también algo muy bueno es que más marcas se van subiendo, ¿no? Dentro del grupo, más marcas levantan la mano de quiero que lleven esta operación. ¿Por qué? Porque estamos dando resultados. Yo mencioné a Jaime en el tema del CISA, del NPS, el cliente se siente más atendido, el tiempo de atención es mucho menor de lo que teníamos a un principio. Hoy, en conjunto con ustedes como partner en la arquitectura de nuestra plataforma y ustedes como expertos, nos están ayudando mucho a robustecer este análisis y tener nosotros las herramientas esenciales y cómo sacar el mayor provecho, ¿no? Ahorita tenemos en puerta ahí el tema de la inteligencia artificial, que se viene fuerte, creo que para todas las empresas, y cómo mejorar el self-service, ¿no? El cliente pueda atenderse por sí solo, pueda contestarse ciertas preguntas dentro de su journey, y esto que va a optimizar pues, en el tema de los recursos y en el tema de la experiencia. Exacto. Sí, justo. Actualmente Axo trae un proyecto muy interesante en cuanto a automatización de contactos, empezar a explorar inteligencia artificial, que justo vamos como de la mano empezando a implementar todo esto. Seguramente esto va a seguir sumando y sumando beneficios a toda la lista grande que ya tienen para presentar. Entonces, en este punto, Jaime y yo nos separamos del Grupo Axo y nos vamos a otra empresa también en donde coincidimos, que era Merama, y Merama, una de sus submarcas era Avera. Entonces, dentro de Avera también llegamos a una operación donde los procesos empezaban a desarrollarse, donde la plataforma igual estaba empezando a desarrollarse, y pues muchas de estas buenas prácticas que ya traíamos, que ya habíamos experimentado con más de 20 marcas en ese momento de Grupo Axo, de diferentes rubros, no solamente de moda, sino de muebles, de productos de belleza, cosas así, podemos llegar a Avera a empezar a implementar estas mejores prácticas que ya teníamos. Principalmente el tema de la centralización de reportería dentro de la plataforma, centralización de contactos y automatización de ciertas acciones. Acá, Jaime, ¿tú quieres contarnos un poquito tu experiencia en Avera? ¿Antes? Ok, vale. Como bien dice Adrián, pues nosotros llegamos de Merama, que era participativo de la marca de Ginim, ¿no? Y estábamos en ese entonces como consultant, ¿no? Donde justamente llegamos y hacíamos un análisis de cómo estaba en la actualidad la operación y nosotros realizábamos ciertos consejos o recomendaciones justamente para poder llevar el área de CX al siguiente nivel, ¿no? Entonces, llegamos a toparnos con, ya se tenía una plataforma omnicanal, ¿no? Que en ese momento era Zendesk, tenía algunos canales integrados, sin embargo, justamente, algo que nos percatamos es que los canales no aspiraban a la misma esencia, ¿no? Entonces, ahí fue donde comenzó nuevamente el reto de poder hacer toda esta unificación de sistemas. Claro. De hecho, algo que esta estabilidad dentro de Privalia nos dio es justo esto que dice Jaime. Pudimos hacer, o bueno, el equipo de marketing de Privalia pudo hacer una investigación acerca de cómo funcionan los diferentes canales de contacto, cuáles eran los contactos o los canales de contacto que en ese momento el cliente prefería para tener cierto tipo de aclaraciones y los diferentes comportamientos que el cliente espera dentro de cada uno. Nos dimos cuenta que no era el mismo tiempo de respuesta que el cliente está dispuesto a esperar para un correo electrónico que para un WhatsApp, que para una llamada telefónica, y tampoco el mismo tipo de atención. Correo electrónico es más formal, es un poco más tardado. WhatsApp es prácticamente un chat en vivo, esperan una respuesta en menos de 10 minutos. Un chat en vivo, bueno, mucho menos, ¿no? Menos de 30 segundos ya esperan una gente que esté contestando. Entonces, justo uno de los puntos que veíamos era que en Avera todos los canales se trataban de la misma manera y empezamos justo a como meter toda esta parte de la diferenciación de canales, de empezar a hacer diferentes procesos también para experiencias del cliente. De hecho, ya no creo que nos dé tiempo de hablar de las experiencias wow dentro de Privalia, que también eran muy buenas en temas de experiencia del cliente, pero bueno, después de esta parte donde éramos como consultores dentro de Avera y en ese momento yo llevaba la cuenta de Avera,
se da la oportunidad de que empecemos a llevar la cuenta directo desde Merama, ya con una dirección o con un liderazgo directo desde el equipo de Merama. Entonces a Jaime se le da la oportunidad de empezar a liderar esta marca como gerente de CX, y pues bueno, es donde empieza a hacer todas estas mejoras, inclusive tomar el área de servicio técnico para empezar a empatar experiencia del almacén con experiencia del técnico que va con el cliente, con experiencia de atención a clientes. Es correcto. ¿Quieres contarnos? Sí, una vez que Merama forma, que Ginim pasa a formar parte 100% de Merama, justamente hicimos una evaluación nuevamente de la estrategia omnicanal que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, con base a data que teníamos en ese momento de nuestros clientes, lo que comentaba hace un momento, nos dimos cuenta de que justamente los canales no aspiraban esa esencia que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, se hace una nueva estrategia completamente a nivel marca, donde pues nosotros definimos en equipo y en conjunto que uno de los objetivos que queríamos tener dentro de Avera era justamente hacer la vida de nuestros clientes mucho más fácil, ¿no? Entonces, CX o el área de Customer Experience es una parte fundamental para poder hacer y lograr esa frase, ¿no? O sea, ya que nosotros vimos esa nueva estrategia omnicanal, prácticamente nos tatuamos esa frase, ¿no? De hacer la vida más sencilla para nuestros clientes. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues obviamente un nuevo planteamiento de estrategia omnicanal tal cual, ¿no? Como les comentaba, ya teníamos una plataforma omnicanal de Zendesk, sin embargo, empezamos a realizar modificaciones muy minuciosas desde la plataforma de Zendesk, ¿no? Empezamos a conectar canal por canal, de todos los canales que nosotros tenemos presencia, que no solamente es online, también tenemos online, offline, retailers, clientes mayoristas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente cada uno de esos canales también tiene sus propias políticas y exigencias, ¿no? Entonces, habría que llevar justamente esa conexión muy detallada de canal por canal, ¿no? Posteriormente, lo que hicimos fue justamente empezar a buscar partners que nos dieran esa posibilidad a través de su conocimiento y plataforma de poder complementar nuestros canales para poder brindar una mejor experiencia al cliente y que tuviéramos obviamente esas interacciones mucho más fluidas y coherentes, ¿no? En este caso, Mense, que nosotros hoy en día, Mense nos apoya mucho en este tema omnicanal para poder brindar una mejor experiencia al cliente, por ejemplo, en nuestro canal de Mercado Libre, ¿no? Con una integración donde podemos responder preguntas, reclamos desde la plataforma de Zendesk sin necesidad de estarnos brincando entre una plataforma y otra, ¿no? Algo que también buscamos nosotros en estos partners justamente fue que fuera muy sencillo realizar esta integración. Hoy en día la realidad es que el mercado está en constante evolución de un momento a otro, ¿no? Entonces, algo que nosotros buscábamos era un partner que nos diera la posibilidad o la sencillez, por así decirlo, de realizar una integración tanto API y que no tuviéramos que manejar un tema de código tan complicado, ¿no? Es decir, que no tuviéramos que depender justamente de la plataforma al 100% para poder realizar esta integración omnicanal, ¿no? Posteriormente a eso, pues obviamente empezamos con el tema de la automatización de procesos, comenzamos a realizar integraciones ya interarias, ¿no? A realizar la unicanalidad tras bambalinas también con diferentes áreas, con logística, con finanzas, obviamente que nos permitiera agilizar todo este tema de la experiencia del cliente en tema de contactos, ¿no? Y pues bueno, pues hoy en día tenemos justamente en puerta, como varios habían mencionado, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Donde buscamos obtener una mayor información, data del cliente, etcétera, que nos pueda ayudar a tener estrategias preventivas mucho más efectivas, ¿no? Y pues toda esta nueva estrategia omnicanal que nos trajo, pues mejora en TMRs, mejora en el CSAT, incrementamos en más del 15% en el tema del CSAT, en el tema de nuestro NPS incrementamos en más de 8 puntos, etcétera. O sea, ha sido un reto bastante interesante, pero muy enriquecedor a nivel marca. Exacto. Y justo de eso habla la omnicanalidad, ¿no? Las empresas más grandes o más exitosas, aún sean pequeñas, se rigen bajo esta norma. Si bien, como comenta Jaime, cada área, cada canal tiene sus reglas, todo,
de lo que se trata es que todas funcionen bajo el mismo concepto o bajo las mismas pues metas, digámoslo. Entonces, bueno, parte de esto es entender cómo tu empresa puede tomar cada punto de cada área para lograr una sola y llegar a la omnicanalidad, que es algo con lo que Mense trabaja perfectamente bien, ¿no? Con cada área encuentra cada punto y bueno, pues genera estrategias para que se puedan lograr todo esto que se está mencionando acá. Exacto. Incluso mucho de esta parte que hacemos en Mense es tratar de no solamente implementar una plataforma porque el cliente así me lo pidió y Exacto. yo así lo hago, ¿no? Entonces, mucho de lo que tratamos de hacer es entender el proceso tal cual, poniendo al cliente en medio, porque en realidad poner al cliente final en medio va a dar mejores beneficios y mejores resultados a una implementación de un proceso. Tal vez la marca piensa que haciendo un proceso de cierta manera va a funcionar mejor para ellos, pero en realidad para el cliente es un proceso súper complicado. Entonces buscamos tanto dar este beneficio operativo para las marcas, para reducir costos, para reducir tiempos, para reducir en realidad todo el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los procesos y también brindar mejores experiencias a los clientes. O sea, creo que justo uno de los temas principales que Zendesk nos ayudó en todo este recorrido fue el tema de la visibilidad en métricas y la personalización que tiene en todo esto, ¿no? Algo que nos pasaba mucho era, teníamos tiempos de respuesta súper bajos, pero en realidad muchos clientes quejándose. ¿Cuál era el motivo? Que muchos contactos que nos llegaban eran spam, por ejemplo. Entonces eran contactos donde con un toque se cerraban en segundos y todo eso promediaba y nos daba un tiempo de respuesta muy bajo. Entonces nos da las alternativas de tener visibilidad en realidad de por qué el número está así, por qué métricas no empatan entre ellas y poder personalizar todo esto. O sea, decir, ¿sabes qué? Si quiero medir un tiempo de primera respuesta, pero no voy a contar los casos de spam o no voy a contar los casos, a lo mejor, como dice Jaime, del área de servicio técnico o del área de ventas mayoristas, porque no son parte de la célula de CX, ¿no? Entonces, dividirlo por áreas, segmentar qué es lo que se va a medir para construir tu KPI preciso y tener visibilidad de exactamente en dónde estás parado para de ahí poder tomar decisiones hacia dónde vamos. Si tenemos una visibilidad, como les decía, de un tiempo de respuesta muy bajo y un NPS pues igual muy bajo, no empata, ¿no? Es como métricas completamente que deben ir de la mano en cuanto a procesos, tiempos de respuesta, experiencia en el canal, etc. Entonces, eso tal cual, empezar a centralizar toda la información primero y después automatizar es bastante útil dentro de todo el tema de omnicanalidad porque así tenemos oportunidad a que una persona empiece a experimentar con este proceso, a que más allá de la inteligencia artificial hacerlo como lo tenemos montado o así, que en realidad los agentes, los miembros de cada parte del equipo de toda la operación vean qué está funcionando, qué no está funcionando, en realidad tener el input del cliente para de ahí, bueno, esto está funcionando, empecemos a automatizarlo. Entonces, creo que nada más para terminar me gustaría que nos contaran un poquito de qué es lo que sigue en este punto. Bueno, para el tema de Avera, lo que había comentado hace un momento, nosotros un lema también que tenemos internamente es que estamos en constante aprendizaje y experimentación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a iniciar con un tema de inteligencia artificial. Obviamente este tema de omnicanal también va de la mano en mejorar la experiencia también de los colaboradores, entonces vamos a iniciar con ese tema de inteligencia artificial para poder conocer el sentimiento del cliente, cómo nos está escribiendo el cliente, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces somos fieles creyentes que el tema de inteligencia artificial viene como un aliado, ¿no? Que va a ayudar justamente a la eficiencia operativa, obviamente sin perder el toque humano, ¿no? Entonces, hoy en día hay varios inteligencia artificial que puede ayudar bastante en eso. Entonces, next steps, inteligencia artificial del lado de Avera. Buenísimo. ¿Tú, Alex? Del lado de Axo, justo creo que todos vamos para allá. La inteligencia artificial va a ser un aliado importante para el Customer Experience de cada uno de los clientes y la importancia de tener un partner como ustedes en el tema de el expertise dentro de la plataforma, obviamente las recomendaciones y hacia dónde vamos orientándonos. ¿Qué es lo que se enfrenta a Axo? Pues tenemos más de 20 marcas y entonces tenemos diferente target. No puedo atender yo al cliente de una marca similar al otro. A veces son polos totalmente opuestos y tenemos que nosotros nutrir esta inteligencia artificial,
tenemos que empezar a detectar estas áreas de oportunidad que tenemos dentro y eso se ve reflejado dentro del NPS, dentro del CSAT y yo creo que hoy lo que estamos desarrollando junto con ustedes, que es la integración de APIs, de pasarelas de pagos con otros sistemas, nos está ayudando bastante para el self-service, ¿no? Que hoy ya el cliente quiere una respuesta inmediata a cualquier incidencia que él tenga, ¿no? Desde dónde está mi pedido hasta quiero un reembolso, ya lo quiere instantáneo, ¿no? Y hoy con su apoyo estamos robusteciendo toda esa parte. Buenísimo. ¿Tú, Blan? Perfecto. Y ambos coinciden, ¿no? Que el constante cambio, el constante aprendizaje, las nuevas plataformas, todo va nutriendo para, bueno, pues seguir con esa ruta de crecimiento y de mejorar las experiencias, tanto de los clientes como de ustedes como empresa. Exacto. De hecho, todo este tema de inteligencia artificial desde Mense igual ya estamos haciendo las certificaciones, ya tenemos los primeros cursos que Zendesk ha impartido en Latinoamérica, hemos estado ahí haciendo ya toda esta parte de certificación en el uso de la plataforma, las mejores prácticas, gente de diferentes países compartiendo ideas dentro de todos estos foros de capacitación, incluso descubriendo cómo también se está comportando la inteligencia artificial para desde la raíz empezar a levantar la mano y decir, oye, esto no esperábamos que sucediera de esta manera, como está mapeado en el proceso, está pasando de esto, ¿no? Tener el contacto directo con la plataforma para poder hacer las implementaciones de la mejor manera y no solamente el expertise en la plataforma. O sea, mucho de lo que vamos a hacer dentro de Mense es siempre con experiencias anteriores de implementaciones, de procesos tal cual, de estar picando piedra ahí en primera línea con el cliente, viendo cómo se comportan diferentes sistemas, pues sacar toda esta información y procesarlo por completo. O sea, en realidad, en este momento hemos estado ya aproximadamente en más de 40 marcas, entre Grupo Axo, Merama, diferentes empresas en donde han tenido diferentes tipos de marcas, de diferentes tipos de productos. Más todas las empresas que se van sumando a Mense, aportando también experiencias como financieras, empresas de seguros, empresas de autos, mil cosas distintas. Entonces, la infraestructura está muy centralizada en todas las implementaciones en experiencia de cliente y experiencia también para los usuarios de los sistemas, buscando automatizar y eficientar todo lo que se puede en cuanto a procesos. Entonces, creo que solo para cerrar, me gustaría compartirles, creo que los 3 aprendizajes clave que hemos tenido en todo este viaje, que es lo primero lo que les comentaba, centralizar primero y después automatizar. El tener visibilidad de todo lo que está pasando en una sola plataforma, en un solo lugar, te va a permitir tomar decisiones centralizadas en datos para de ahí empezar a automatizar ya los procesos que tú necesites en cierto momento. El segundo es unificar el estilo de servicio, crear una voz de marca en donde sí, a pesar de las diferencias de cada canal, empatar experiencias y empatar procesos con toda la información de tus procesos, de tu voz de marca, de tu plataforma, de las diferentes áreas, para que el cliente sea una experiencia omnicanal. Incluso si te escribe por WhatsApp, tú puedas detectar si te está escribiendo por correo, si tuvo una llamada, saber cuál es el estatus real del cliente en cada momento, independientemente a qué agente lo conteste. Y el último es la mejora continua siempre, siempre. O sea, estar buscando qué más automatizar, qué más puede avanzar, qué más podemos seguir mejorando. Aunque sea un pequeño detalle, agregar un botón más que nos permita empezar a ahorrar segundos de tiempo en el agente, esto nos ayuda bastante. O sea, en realidad, la suma de estos pequeños cambios o estas pequeñas mejoras es la que al final te da todos estos resultados. Entonces, siempre estar con esta mentalidad de cómo sí hacerlo, cómo sí buscar la solución y conseguir el KPI que tenemos, ¿no? Entonces, sí, la tecnología nos ayudó bastante, pero lo importante fue la visión que teníamos. Poner al cliente final al centro, trabajándolo todo esto como un equipo. En realidad, buscar la experiencia del cliente centralizada dentro de toda la plataforma para, pues bueno, el beneficio sea el cliente final. Entonces, pues, esto fue básicamente lo que nosotros íbamos a platicarles un poco acerca de todo el tema de la omnicanalidad. Les agradecemos mucho a todo el equipo de la AMBO, a toda la producción que está con nosotros ayudándonos a hacer esta transmisión con ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias por conectarse, por tu tiempo y pues estamos para servirles. Gracias, chicos. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.